Muchas gracias por su presencia. En primer término, deseo agradecer el honor de poder encontrarme con ustedes en este Rotary Club de Montevideo con el objeto de afrontar el desafío de exponer un tema tan complejo y poco reflexionado como el de la inmigración armenia en el Uruguay y Latinoamérica, su situación actual. Para abordar esta realidad debemos tener en cuenta algunas consideraciones generales que determinan que la inmigración armenia ha sido particularmente diferente en la mayoría de los destinos a los que se ha dirigido el pueblo armenio en los momentos más difíciles y complicados de su historia moderna. Si bien el 31 de julio de 1888 se registra la primera llegada de armenios a la República Oriental del Uruguay, el grueso de la colectividad se formó a partir de las oleadas de sobrevivientes del genocidio de 1915, planificado y ejecutado por el Imperio Otomano para eliminar el elemento armenio de su territorio y negado hasta nuestros días por el heredero jurídico de dicho Estado, la actual República de Turquía. Ese mismo movimiento de los sobrevivientes del genocidio en dirección a diversos países y especialmente al Río de la Plata tuvo por objetivo fundamental salvarse del desastre de haberlo perdido todo, desde los seres queridos más cercanos e importantes hasta sus propiedades y sitios de vida y esperanza donde recomponer sus destinos. Solo el crimen irreversible pudo producir el éxodo masivo y el abandono de la tierra ancestral. El Holocausto armenio, de cuyo inicio se cumplen hoy exactamente 103 años, ocurrió en los territorios donde los armenios eran nativos, en el lugar mismo donde se habían originado como nación, donde el Estado turco, establecido por los descendientes de las hordas mongolas llegadas de Asia Central, realizó uno de los primeros experimentos mundiales de terrorismo de Estado, aniquilando a una parte importante de una de las naciones más antiguas del mundo. Para tomar conciencia de los tiempos acerca de los cuales estamos hablando, como así también de las dimensiones cronológicas del desarrollo del pueblo armenio en los territorios circundantes del monte Ararat, cuna de la humanidad postdiluviana, podemos mencionar que ya en la Biblia se menciona al país de los armenios, cuyo pueblo contabiliza más de 3.000 años de historia y se ha manifestado codo a codo con algunas de las más antiguas civilizaciones de la humanidad. Para dar algunos ejemplos, digamos que en octubre próximo la ciudad capital de Armenia, Ereván, cumplirá el 2800 aniversario de su fundación, ocurrida en el año 782 a.C., 29 años antes de la legendaria fundación de Roma. Mencionemos que el idioma armenio, que hoy es lengua oficial de la República de Armenia y de la República de Artsaj y que se habla en todas las comunidades armenias de la diáspora, se estabiliza como idioma de los armenios de raíz indoeuropea ya en el primer milenio antes de Cristo. Podemos hacer notar también las intensas relaciones de la nación armenia con las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Próximo Oriente, con las grandes culturas griega y helenística y posteriormente con la latina, como así también los frondosos lazos de contacto e influencia inmediata con la gran civilización persa. Este abanico de relaciones le permitió a Armenia integrarse en los grandes movimientos civilizatorios de la era precristiana,
al punto de que en el primer siglo antes de Cristo, Armenia alcanzó su máxima extensión durante el reinado de Tigranes el Grande, que reinó desde Palestina hasta el Mar Caspio y desde el Mar Negro hasta tierras de Mesopotamia. Imaginen ustedes que Armenia fue evangelizada por dos apóstoles, San Judas Tadeo y San Bartolomé, y que en el año 301 constituyó el primer país del mundo que adoptó el cristianismo como su religión oficial y se integró en el mundo cristiano, a pesar de su ubicación geográfica. Otro dato impresionante es que el alfabeto armenio fue creado en el año 406 con el objeto de poder traducir la Biblia al armenio y escribir en armenio la liturgia cristiana para poder difundirla en el pueblo y afianzar sus principios en la sociedad de la nación armenia. Se puede tener una idea de la antigüedad armenia si tenemos en cuenta que en el siglo V de nuestra era, la nación armenia vivió el siglo de oro de su literatura, produciendo obras de tal magnitud que nunca fueran igualadas. Como dato curioso, digamos que la Iglesia armenia, consolidada por la evangelización de San Gregorio el Iluminador, oportunamente canonizó a los traductores de las Sagradas Escrituras que los eruditos internacionales han calificado como reina de las traducciones, a la vista de su perfección y de su fidelidad a los textos originales. El cristianismo, que civilizó a Armenia definitivamente, produjo también expresiones artísticas incomparables, como la original arquitectura religiosa, una de cuyos exponentes es la iglesia de San Nersesh-Norali, aquí en Montevideo, y las cruces en piedra, máximo aporte del arte decorativo armenio a la cultura universal, algunos de cuyos ejemplares se hallan en el centro comunitario de la Avenida Agraciada y en la Rambla Armenia, junto a la plaza del mismo nombre. La inmigración armenia llegó al Río de la Plata casi simultáneamente a la República Argentina y a la República Oriental del Uruguay. No fue una inmigración meditada y reflexionada. No perseguía los fines económicos y de mejoramiento de la situación personal y familiar que estaban en los objetivos de otras oleadas migratorias que llegaron a estas tierras. Antes que nada, era necesario alejarse de la muerte y la desolación, de la desgracia personal y colectiva, que los transformó en pocos años de ser el grupo demográfico más educado, culto, desarrollado y progresista de la sociedad otomana al último grado de la degradación humana, en la situación de miseria y desamparo que nadie había imaginado. Uruguay, Argentina y Latinoamérica no eran regiones que algún grado de familiaridad con los armenios. El idioma español les era desconocido, por extensión también el portugués, que hoy es la lengua más hablada por la colectividad armenia del Brasil. Sin embargo, el Río de la Plata tenía ciertas ventajas. Las sociedades eran cristianas, elemento importante si tenemos en cuenta que el islamismo había sido aprovechado por los turcos en contra de los armenios. El Río de la Plata les ofrecía también a los armenios la estabilidad política y económica de los años de la opulencia rioplatense, entre 1920 y 1930. Su sociedad era abierta y tolerante, receptiva y respetuosa, integradora y antidiscriminatoria. Muchas de las reflexiones de los sobrevivientes llegados a estas tierras hablaban de la amabilidad de las sociedades argentina y oriental en relación con los recién llegados.
Las tradiciones y las legislaciones de ambos países fueron muy generosas. Merced a ellas, los armenios se sintieron desde el primer día como en su casa. Su proverbial honestidad y su laboriosidad sin límites les abrieron las puertas de los ámbitos del trabajo, en los rubros del comercio, la artesanía, la pequeña industria y todos los escenarios apropiados para su tradicional espíritu de iniciativa. Una situación similar se vivió en Brasil, en donde los armenios llegaron casi simultáneamente con el Río de la Plata, y en Chile y Venezuela, dos países donde las comunidades siempre han sido pequeñas, aunque con cierta trascendencia que excede sus cantidades. Hay mucho camino recorrido desde la llegada de los primeros armenios a Sudamérica, allá por el siglo XIX, hasta la llegada más masiva después del genocidio y la presencia actual de las comunidades, integradas completamente en las sociedades receptoras, pero firmemente comprometidas con la memoria, el pasado, el presente, las reivindicaciones y el futuro de la armenidad. La llegada de los sobrevivientes del genocidio armenio a Sudamérica estuvo fuertemente marcada por la necesidad individual y colectiva de reafirmar la identidad que el crimen de lesa humanidad cometido por Turquía se empeñó en hacer desaparecer. Había que hacer perdurar los atributos de la nacionalidad. Para profesar la fe se construyeron iglesias apostólicas, católicas y evangélicas, que hoy existen en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, en Montevideo, en San Pablo y en Caracas. Para enseñar la lengua se abrieron escuelas. Para reunirse se habilitaron clubes sociales, culturales, deportivos y políticos. En esos mismos años, la sovietización de la República de Armenia causó un corte entre la madre patria y la diáspora. Mientras en Armenia la dominación soviética aportaba el beneficio de la consolidación de un Estado, la diáspora vivía un activo proceso de integración en los países de adopción, en simultánea con la reafirmación de valores que debían sustituir el destierro. La diáspora latinoamericana es hoy la base de la armenidad hispanoparlante. El cincuentenario del genocidio en 1965 marcó un antes y un después. La conciencia de ser víctimas de una injusticia sin precedentes alentó en las nuevas generaciones nacidas en la nueva tierra y sin complejo de extranjeros o inmigrantes la formulación definitiva de un reclamo de justicia. Recluidos hasta 1965 en los límites del gueto para reformularse a ellos mismos, desde ese año los armenios latinoamericanos salieron a la calle para acusar su presencia y emprender la ruta reivindicatoria destinada a derribar el muro de silencio que se levantaba delante del crimen de exterminio. Si bien no se ha estudiado todavía, y es muy necesario hacerlo cuanto antes, la evolución de las comunidades armenias del mundo. La evolución y los logros son muy diferentes según la región geográfica. Las comunidades armenias latinoamericanas, radicadas en países alejados de las rivalidades y prejuicios del mundo europeo, recogieron simpatías y adhesiones desconocidas en otras latitudes. La sinceridad de las sociedades y los gobiernos latinoamericanos, la falta de compromisos con las guerras mundiales del siglo XX, la tradicional simpatía de Latinoamérica por la causa de la libertad y la emancipación de los pueblos, la popularidad manifiesta del derecho de autodeterminación de las naciones,
ya que fue el ejercicio del derecho de libre determinación el detonante de la liberación americana. Fueron el motivo por el que las primeras grandes victorias de la causa se inscribieran en los países de Latinoamérica. Uruguay hizo historia con la ley de reconocimiento del genocidio armenio, que marcó una época y señaló un camino. La noticia recorrió el mundo. Las colectividades armenias de los más diferentes países se conmocionaron. El parlamento de un país extranjero se animaba a decir que en 1915 los armenios sufrieron un crimen de lesa humanidad. Era todo un acontecimiento. Se podría repetir. ¿Accederían otros organismos legislativos a alzar su voz en defensa de una causa que parecía perdida a favor del Estado genocida? La ley uruguaya de abril de 1965 determinó el inicio de un paciente peregrinaje en busca de la verdad y la justicia, que debía ser proclamada por los no armenios a favor del reconocimiento del crimen cometido por el Imperio Otomano y negado por Turquía en perjuicio de los armenios. Poco a poco, nuevos países se fueron uniendo al reconocimiento de la verdad histórica y adhiriendo a los derechos del pueblo armenio a que de una vez por todas se aceptara el carácter de crimen de lesa humanidad de aquellos hechos y se abogara por la condena. Por ello quiero manifestar nuevamente nuestra gratitud al Uruguay en su totalidad, pueblo, parlamento y gobierno, por su fidelidad a las aspiraciones armenias, que no son más que la necesidad de enmarcarse dentro del respeto por los derechos y las libertades fundamentales del hombre y de las naciones. En la actualidad, la colectividad armenia del Uruguay, al igual que las demás comunidades armenias de Latinoamérica, están total y absolutamente integradas con las sociedades de las que forman parte. Muchos cambios se han registrado en los 130 años transcurridos desde la llegada del primer armenio a la tierra charrúa. Mucho ha evolucionado desde aquel inicio hasta el día de hoy, en la que la ministra de Turismo, Lilian Kechichian, y el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, impresionan con su protagonismo político y académico como figuras relevantes del Uruguay actual, con proyección de futuro y reconocimiento internacional. Mucho ha favorecido la proyección social que posibilitó la sociedad uruguaya para que aquellos refugiados desposeídos hicieran que sus hijos y nietos hallaran un lugar en el desarrollo del país desde la industria, el comercio, las universidades, el deporte, la política, el ámbito académico y demostraran así las cualidades innatas de la tradición armenia en tierra oriental. Los uruguayos, en general los latinoamericanos, no han aprendido de los libros quiénes son los armenios. Lo han oído y asimilado de sus vecinos, de sus amigos, de sus compañeros de estudio, forjando una amistad que se hizo carne entre las personas y que hoy se proyecta a relación bilateral entre los países, como inapreciable tesoro que enlaza voluntades y objetivos. En los últimos años, las comunidades armenias de Latinoamérica se han involucrado mucho en el desarrollo y progreso de la Armenia independiente a través de estructuras pannacionales como el Fondo Nacional Armenia y otras organizaciones humanitarias. Es proverbial la solidaridad de uruguayos, argentinos, brasileños, chilenos, venezolanos y mexicanos de origen armenio con Armenia y Artsaj, con su lucha de afianzamiento de la libertad y la democracia. El desembarco en Armenia de un gran empresario argentino-armenio como Eduardo Ernequian, con grandes emprendimientos también en ambas orillas del Río de la Plata,
ha significado un gran impulso al desarrollo de la infraestructura del país. Es altamente reconocida por la sociedad armenia de todo el mundo. A través de su vida cotidiana, de sus logros y esperanzas, la existencia de las colectividades armenias de América Latina es una carta brillante de presentación de la grandeza de las naciones de Latinoamérica en su trato a las corrientes migratorias que aún hoy siguen llegando a estas tierras con la visión de un futuro de promisión que los haga protagonistas de su propio destino. Muchísimas gracias.